Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Pues hoy es domingo y toca la contrarréplica, que es el nuevo nombre, ya os lo advertí ayer, el nuevo nombre que le voy a poner al tradicional. Empieza a ser tradicional, empezamos el mes pasado, pero ya un mes después es tradicional. Tened en cuenta que este programa de radio no tiene ni un año de vida, así que lo va a cumplir en breve, en unos pocos días. Entonces cualquier cosa ya es tradicional, con que lleve unas poquitas semanas ya podemos considerarlo tradicional. Bien, pues en la contrarréplica de hoy tengo unas cuantas preguntas, cuestiones que me planteáis, muy buenas por cierto, un par de ellas son realmente interesantes y su respuesta trasciende el tiempo que puedo dedicarle y es una pena, a ver si salta a la actualidad y puedo tratarlo con un poquitín más de dedicación y de detalle. Bueno, os doy el teléfono, o el WhatsApp mejor dicho, que es a fin de cuentas un número de teléfono, y la dirección de correo electrónico al que hay que mandar estas réplicas para que yo haga la contrarréplica. El número de WhatsApp es el 690-827909. Ya sabéis, si no tenéis un móvil español hay que ponerle más 34 delante para que os dé línea, ¿no?, que se decía antes. Y la dirección de correo electrónico es contracronicapodcast@gmail.com. El tema de la contrarréplica, como bien sabéis, es de notas de voz. Las consultas por correo electrónico las tengo que leer yo y las reservo para otros días. Pero bueno, no os hago perder, o no perdemos, ni un minuto más y pasamos directos a la contrarréplica. Omar, que está en Houston, en el estado de Texas, muy cerca de la frontera con México, me envía, que no sé, tiene el acento desde luego es mexicano. Omar, no sé si serás mexicano de origen o directamente eres norteamericano ya, es decir, estadounidense. Lo único que, resulta que el acento del español en Texas es ese que tienes tú, de lo cual me alegro porque es un castellano perfecto, clarísimo. Muy bien, Omar me hace una observación, más que una pregunta, me deja una nota para contarme una historia realmente graciosa. Hoy leí en Twitter que la ministra de Relaciones Exteriores de India se había indignado muchísimo con Amazon, con la compañía Amazon, porque uno de los proveedores estaba anunciando una alfombra, o estaba vendiendo una alfombra con la forma de la bandera de India. Esto parece que la indignó muchísimo y ella por Twitter exigía disculpas públicas a Amazon y además los amenazaba con quitarles las visas a los empleados de Amazon en India, a los extranjeros de Canadá, porque estaba relacionado con la tienda de Canadá, y además con negar las visas a los aplicantes, a quienes estaban aplicando para ir a India a trabajar en la filial de Amazon allá. Amazon a la final cedió y no solo que quitó el anuncio, ya ese proveedor no vende o no anuncia ya ese tipo de alfombras en Amazon, sino que también hizo las disculpas. Lo gracioso era que mucha gente contestaba al tweet de la ministra diciéndole que tanto en Canadá como aquí en Estados Unidos como en otros lugares hay mucha gente que compra alfombras con la forma de la bandera de cada país. Aquí en Estados Unidos hay mucha gente, de hecho, que tiene las alfombras con la bandera, con la forma de la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Y le decían que eso pues no es nada del otro mundo y que no tiene nada que ver con patriotismo ni nacionalismo negativo. Pues sí, Omar, tiene la piel sensible, finísima. Es una cosa que no puedes decir ya absolutamente nada, porque digas lo que digas. En España tenemos una forma de decir esto que es cogérsela con papel de fumar. Ya sabes lo que es exactamente lo que se coge uno con papel de fumar, es decir, para no tocársela, ¿no? Hay que ser hiperdelicado con cualquier cosa. Antiguamente, hace 15 años, no me estoy yendo muy atrás, pues uno no tenía miedo a la hora de contar un chiste. Jamás. Le daba más o menos igual quien estuviese delante, aunque no le conocieses previamente, pues te echabas a la piscina y contabas el chiste sin ningún problema. Y la gente, pues si el chiste era bueno, se reía. Hoy a mí por lo menos ni se me pasa por la cabeza, dependiendo de con quién esté. Digo, no vayan a pensar no vayan a pensar esto, no vayan a pensar lo otro, o al final vaya a salir de aquí azotado y vilipendiado. Entonces, esto están llevándolo a un extremo que, como habéis podido escuchar, no se puede hacer ni una alfombra
con la bandera de la India. En este caso, además, no es que se hayan quejado unos indios, que dices, bueno, una panda de locos, se ha quejado nada menos que la ministra de Asuntos Exteriores de aquel país. En este caso se junta además la idiotez moderna, es decir, la corrección política extrema, con el nacionalismo tercermundista. Porque, caray, esto de hacer como bien me comentas, hacer alfombras, alfombrillas, ropa con las banderas de los países es motivo de orgullo. La gente que se siente, qué sé yo, muy francesa, pues hace una alfombra con la bandera francesa o con la bandera belga. Bueno, con la bandera belga no creo que se la haga nadie, pero pues yo que la bandera de la Union Jack, esta del Reino Unido, pues esa es casi un icono pop, es de hecho un icono pop. Ropa interior, bueno, es que no quiero ni pensar si alguien vende por Amazon ropa interior con la bandera de la India, como el tanga ese de la película Torrente. En este caso no era la bandera nacional, sino el escudo del Atlético de Madrid, pero casi diría que para muchos es muchísimo más sagrado el escudo del Atlético de Madrid que la bandera de España. En fin, que esto es lo que hay y que me parece que vamos a tenerlo que aguantar muchísimo más tiempo porque la cosa va a más. Y muy lejos de Houston, de hecho en la otra punta del continente americano, está Fernando, que es tocayo mío, está en Argentina, y me quiere plantear un tema, es un tema que requiere desarrollo, como os advertía antes en la introducción, sobre nacionalismo y liberalismo. Yo he escuchado en varios de tus podcasts y también lo he escuchado como una suerte de opinión generalizada en los liberales acá en Argentina. La noción de que el liberalismo y el nacionalismo son aparentemente cosas completamente antitéticas que se rechazan una a la otra y que no tienen nada que ver, ¿no? Que el liberalismo por doctrina, esto no te lo escuché específicamente a vos, pero sí a muchos liberales acá en mi país, que el liberalismo casi como por doctrina es algo contrario a la idea de nacionalismo o peor todavía a la idea de Estado-nación. Y bueno, en principio revisando la historia me parece que esa es una noción equivocada, ¿no? Teniendo en cuenta que en las revoluciones, sobre todo en el siglo XIX, el liberalismo de hecho el surgimiento de los Estados-nación ha estado muy íntimamente vinculado con el liberalismo. De hecho, en las revoluciones del 48, cuando Marx se esperaba, ¿no?, el surgimiento de las revoluciones proletarias e internacionales, se llevó una amarga decepción al ver que lo que surgieron fueron justamente revoluciones burguesas, liberales y nacionales. Bueno, Fernando, te he mandado por WhatsApp en privado el link con la conferencia que di en Barcelona el mes pasado, en diciembre, que iba precisamente sobre esto, sobre liberalismo y nacionalismo. Así que te la puedes mirar y más o menos te haces una idea. Dura aproximadamente 1 hora. La di en el desembarco del Club de los Viernes en Barcelona, que fue pues a principios de diciembre. Y hablaba de esto. Lo desarrollé más o menos y creo, claro, en 1 hora o hora y media pues tienes tiempo de desarrollarlo mucho mejor, pero vamos, muy rápido. Y como no os voy a obligar a que os veáis la conferencia, solo faltaba. Para mí el nacionalismo entendido al modo romántico, es decir, tal y como se entiende, de manera normal, la idea del Estado-nación, ¿no? Para mí es un colectivismo, y creo que es un colectivismo además muy dañino, tremendamente tóxico. Luego al final terminas en nombre de la nación termina siendo un instrumento para el Estado, que lo utiliza y lo pone a servirle, lo utiliza para sus fines, ¿no? Otra cosa diferente, como bien apuntas, es que ciertas ideas liberales surgiesen en el mismo siglo que el siglo del nacionalismo romántico, que es el siglo XIX. Y de ahí que se identifique a ambos y que se les lleve de la mano. Como en el siglo XIX es cuando se produjo la independencia argentina, por ejemplo, pues digamos que era la ideología o las ideas dominantes en aquella época, en torno al año 1850, también en España, no solo en Argentina, también en México, también en Italia, también en Alemania. De ahí que se suelen identificar, pero no, en fin, no significa que sea lo mismo ni muchísimo menos. En cierto modo, los liberales del siglo XIX, que acababan de terminar con el orden antiguo, necesitaban una comunidad nacional y un Estado que la rigiese. Al final lo que sucedió es que el Estado sobrevivió y la libertad no, simplemente. Y ahí tienes como demostración las revoluciones del siglo XX. La Revolución Rusa, de la cual conmemoramos su primer centenario este mismo año, o el fascismo italiano, el nazismo alemán, etc.
todas montadas sobre la idea de Estado-nación. Sí, la nación existe, no lo voy a negar, es así, es un hecho, aunque lo negase no serviría de nada, pero el problema de la nación, como bien decía en Barcelona el mes pasado, es que sus límites son difusos y está en continua transformación. Mientras que el Estado, por el contrario, tiene unos límites muy precisos, muy bien delimitados y aspira a la eternidad, aspira a durar siempre. Es decir, para llevarlo, aterrizándolo sobre la realidad, tú y yo, desde el punto de vista cultural y lingüístico, podríamos pertenecer o estaríamos hablando de la misma nación o pertenecemos a la misma nación, llámala como quieras, hispana o lo que sea, desde ese punto de vista. De hecho, hasta nos llamamos igual, los dos nos llamamos Fernando. ¿Tú crees que debería existir un Estado hispano? Que en el caso de que se decidiese qué es la lengua la que marca el Estado-nación. Esto ponía el ejemplo del español, de la lengua española, como caso claro de que Estado y nación no deben ir nunca de la mano. Simplemente. De hecho, te pido una que te plantees una cosa. ¿Qué diferencia hay entre un uruguayo y un argentino? O por lo menos un rioplatense, alguien de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué diferencias reales hay? Nada más que te plantees eso. Vamos, puedo llevármelo a otras partes de América, ¿Qué diferencia hay entre, qué sé yo, un chileno del norte y un peruano del sur? O un venezolano del lago de Maracaibo y uno que está al lado de la frontera. O ¿qué digo? Un panameño y un colombiano. De hecho, pertenecían al mismo Estado hasta el año 1903. Eso es lo que quiero decir con las diferencias radicales entre Estado y nación, y que cuando se juntan, al final, pues termina ganando el Estado. Y cuando gana el Estado, lo que hace es que modela la nación a su antojo y a su servicio. Y en ese momento es donde la libertad individual perece, porque es que no queda otra más que perecer ante algo como el Estado, algo tan tremendamente malo como es el Estado. Es diabólico si nos lo ponemos a pensar fríamente, la existencia misma del Estado. Otra cosa es que tengamos que convivir con ello, pero el Estado en sí es la personificación, la materialización misma del mal. Muy bien, pues de ahí nos venimos a España. Estábamos como veis, la cosa daría para muchísimo más. Os invito a ver la conferencia, la que di en Barcelona, pero es que no tengo más tiempo porque nos hemos metido ya en 10 minutos de programa y tengo más réplicas a las que tengo que dar la contrarréplica. Tengo una volviéndonos a este lado del Atlántico, tengo una de Pablo que está en Santiago de Compostela. Y también Pablo me saca otro tema que requiere un desarrollo muchísimo mayor de lo que puedo aportarle yo durante la contrarréplica de los domingos, la verdad. Pero bueno, yo creo que se pueden ir apuntando, pegando unas cuantas pinceladas que luego, pues, en el futuro, y como no voy a dejar de hacer la contracrónica, pues puedo ir ampliándolas, ¿no? Lo que me pregunta es Pablo, de Santiago de Compostela, en Galicia. Lo que me pregunta es lo siguiente. ¿Qué opinas tú de la ideología de género? Los objetivos que puede haber detrás de ella, si la consideras inocua o peligrosa para nuestras libertades, de la manera en la que se está filtrando, por ejemplo, en los contenidos curriculares de los colegios. Y bueno, toda la legislación que se está aprobando en nuestros parlamentos, que contemplan sanciones a los discrepantes, etc. La ideología de género vendría a ser la enésima iteración de la dialéctica marxista y, por lo tanto, es igualmente nociva, igualmente mala. Cualquier planteamiento intelectual que hagas de modo dialéctico, maniqueo realmente, con una parte que es el bien absoluta, la otra el mal absoluto, y tenga de ahí, uno tenga que imponerse al otro el bien sobre el mal, ¿se entiende? Pues es una explicación del mundo defectuosa, averiada y, por lo tanto, equivocada. En el caso de la ideología de género, pues tendríamos su tesis, su antítesis, es decir, todo lo mismo. Lo único que en este caso sería hombre versus mujer. Es decir, uno sería el opresor y la otra la oprimida, nada más. Luego la cosa se puede sofisticar, y de hecho la han sofisticado con lo de las sexualidades múltiples, porque lo habréis oído, ¿no? Este es intersexual, pansexual, bueno, hay 16.000 tipos de géneros que están todos forman parte de la bondad absoluta, mientras que la heterosexualidad sería la opción mala. Sí, tendríamos ahí, se habría bifurcado, en un lado la guerra propia de sexos entre hombres y mujeres, y por el otro lado la guerra de orientaciones sexuales, en el que hay una mala predominante, lo que ellos llaman la heteronormatividad.
Básicamente creo que todo esto es un error intelectual, como he dicho hace un momento, ¿no? Y como es un error intelectual, creo que nuestra obligación es combatirlo con las armas de la inteligencia, es decir, combatirlo y plantarle cara y demostrar su falsedad de la misma manera que se combate el marxismo común y corriente, es decir, el enunciado por Marx sobre la economía, ¿no? Sobre la teoría de la explotación y todas estas cosas. Y hay que combatirlo. Es un error intelectual del que se pueden derivar muchos males y que de hecho se están derivando ya muchísimos males. Xavier, que está en Bilbao y que es, por cierto, el padre de la contraportada, lo digo ya, no del nombre de contraportada, pero sí de la idea de hacer un especial de libros una vez al mes, pues no me va a hablar de libros esta de Xavier, sino que me plantea un tema muy interesante sobre la difamación. Bueno, vamos mejor a escucharle y ahora lo comento. A raíz del tuit en el que aparecen esas discusiones de Sálvame, etcétera, en torno a las injurias y difamaciones, insultos y demás lindeces que se dicen los colaboradores entre sí, pues me viene a la memoria una reflexión de Miguel Anso Bastos, todos conocemos alguno de Miguel, relativa a que la difamación debe ser algo libre, debe ser algo que no tiene que estar mal visto, debe ser algo que no tiene que estar penado ni prohibido. Solemos confundir, por regla general, dos conceptos que son diferentes, parecidos pero diferentes. Por un lado está el de la difamación o la injuria y el otro es el de la calumnia. Son, ya digo, muy distintos, aunque los mezclemos muy a menudo. Digamos, me has calumniado. No, no te he calumniado, te he difamado, que es distinto. O te he injuriado, que es distinto. O he sido objeto de una difamación. No, 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 has sido objeto de algo muchísimo peor. Has sido objeto de una calumnia. Es decir, la primera, es decir, la difamación o la injuria, vendría a ser algo así como... más o menos, no conozco la definición jurídica exacta, que en cada código de cada país será diferente, pero sería algo como decir algo cierto de alguien, pero ese algo cierto menoscaba su honor o su reputación. Es eso. Es decir, que eres, y perdonad por la expresión, un hijo de puta, y yo puedo demostrar que tu madre ejercía la prostitución. En ese caso, oiga, que lo que he dicho es cierto, es usted un hijo de puta en sentido estricto. Sí, es cierto, es verdad, mi madre era una prostituta, pero esto menoscaba mi buena reputación porque yo soy un médico ilustre o soy un abogado reconocido, un profesional muy reconocido en lo mío, y que me diga usted esto, pues aparte de molestarme, como es lógico, menoscaba mi honor. Por lo tanto, le pongo una demanda. Esa sería una cosa. Digo lo de hijo de puta porque es alguna palabra que conocemos todos, pero podría ser que yo dijese, eso se utiliza bastante, se hace bastante, ¿no? De que yo en los periódicos, por ejemplo, que yo diga que fulanito y aporte pruebas fehacientes de que fulanito ha robado, es decir, mediante unos contratos amañados en un gobierno regional o donde sea, y ese tío va y me denuncia. Estas cosas pasan, ¿eh? No sé, no estoy diciendo porque va contra su honor. Oiga, que lo que digo es cierto. No, pero usted ha ido contra mi honor en menoscabo de mi buena reputación. Pero si el que se la menoscaba es usted mismo, bueno, por de pronto un juez lo admite a trámite y te sienta en el banquillo. La segunda es diferente. La segunda es... la calumnia, quiero decir, es imputar a alguien la comisión de un delito que no ha cometido. Simplemente. Es como si yo llego y digo que pues el restaurante de Pepito, en lugar de ser un restaurante realmente es una tapadera para traficar con droga o para traficar con armas. Y no aporto prueba ninguna, o aporto pruebas falsas. Bien, en ese caso le estoy calumniando. Estoy diciendo que Pepito, que tiene un restaurante estupendo, que hace unos chuletones magníficos o sirve un besugo fuera de lo común, pues en realidad lo que hace es que dentro de los besugos guarda cocaína y se está enriqueciendo con eso. En este caso le estoy calumniando, porque o no lo estoy demostrando, es decir, no estoy poniendo pruebas de ello o estoy poniendo pruebas falsas. Una calumnia como un piano. La calumnia sí debe de ser un delito y de hecho es un delito, yo creo que en todos los ordenamientos jurídicos, porque estás realmente acusando a alguien de algo que no ha cometido. Mientras que la difamación no debería de serlo, como bien dice Bastos. No debería de serlo porque la difamación es que algo te molesta. Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí si me dices, pues qué sé yo, tiene usted la nariz muy grande.
es que os he ido contra mi honor. Es que tiene usted la nariz muy grande. Bueno, más depende, ¿qué es una nariz grande? ¿O es usted muy feo? Ya, ¿cómo que soy feo? Pues mi mujer dice que soy guapísimo. Ya, pero a mí me parece feísimo. Está usted menoscabando mi honor. Está llamándome feo. Lo estoy llevando un poco al extremo, pero la idea es esa. No debería ser nunca bajo ningún concepto. La difamación se combate. Es decir, si alguien te insulta en una palabra o haces oídos sordos al insulto, que es la técnica que suelo utilizar yo y funciona muy bien, os lo reconozco. El viejo refrán ese del mejor desprecio es no hacer aprecio, es de los refranes más sabios en lengua española. Y el otro es responder con otro insulto. Tonto, idiota. Ya está. Simple. De hecho, yo creo que un país que se insulta es un país vivo. Los países tienen que insultarse y tienen que ofenderse, caramba. Eso demuestra que estamos vivos, que no somos máquinas. Es bueno que... de hecho, si suprimiésemos la difamación, caray, nos cargamos toda la literatura del siglo de oro. Habría que retirar del mercado la mitad de la literatura del siglo XVII española, que es pródiga en difamaciones. Había autores que además insultaban con una gracia como Quevedo, proverbial. Entonces, eso sí que no debe de ser delito. Aún así, en España lo es. No todas las difamaciones, pero esto que se llama el derecho al honor, el famoso derecho al honor. No hay periodista en el país que no haya tenido un pleito por derecho al honor. Es eso mismo, que dices algo que a alguien no le gusta y que de entrada, si puede pagar abogados y demás, te mete un pleito. Y te mete un pleito por lo del derecho al honor. Esto está así desde hace muchos años y si no lo cambian es porque, bueno, la gente con poder le interesa, especialmente a los políticos, tener esa figura jurídica de la mano. De ahí que estéis siempre viendo esto que de los programas de televisión del corazón, tipo Sálvame y estos, están siempre metiéndose en abogados por esto. Son básicamente todo juicios del derecho al honor. Que se dicen, eres una guarra. Bueno, una guarra pues depende. Yo es que el que no se duche 3 veces al día ya es guarro para mí. Bueno, pero usted está faltando, y usted no se ducha 3 veces al día, luego es una guarra. Está faltando mi derecho al honor. Y están siempre de abogados. Me fascinó siempre eso de Belén Esteban y compañía. Esto lo vas a hablar con mis abogados. Caray, que tiene un bufete entero en la calle Serrano solo para ella. Eso de mis abogados. Nadie dice mis asesores fiscales, dice mi asesor fiscal, ¿no? Los abogados son siempre muchos. Bueno, pues nada, Xavier, espero que este haya quedado claro. Vamos a pasar a lo siguiente, que es Pablo, que escribe y habla, en este caso, desde Suiza, y que me plantea una cuestión que está bien y que también tiene bastante recorrido. Te he oído varias veces en el programa poner como ejemplo a Suiza y quería saber qué opinabas de las iniciativas legislativas que tienen allí y también de los referéndums que hacen para tumbar leyes, impuestos y demás. Sobre todo quería que lo relacionaras con la iniciativa legislativa de la plataforma Afectados por la Hipoteca, que no sé si recuerdas, pero reunieron 1 millón de firmas y luego el Parlamento puede decidir si lo tramita, si no, lo puede modificar como quiera y en fin, puede literalmente mearse la opinión de 1 millón de personas. Claro, al margen de lo que opinemos de Ada Colau o de la plataforma, pues eso no parece tener mucho sentido. Y de hecho en Suiza lo que se hace en esos casos es votar la propuesta de la plataforma Afectados por la Hipoteca, en este caso, o la contrapropuesta del Parlamento, que suele ser mucho más moderada, y por supuesto pueden decidir que no se apruebe ninguna de las dos. Entonces quería saber tu opinión sobre eso y bueno, la de los referéndums para tumbar leyes e impuestos supongo que estarás bastante de acuerdo, pero también quería saber tu opinión. Creo que he dejado en multitud de ocasiones por escrito y por hablado mi admiración por el sistema suizo, por esa manera que tienen de sacar a referéndum casi todo. Cada vez que van a pasar una ley, pues antes la preguntan, o cualquier cosa que normalmente tiene que ver con gasto. Es decir, cuando se va a gastar dinero del contribuyente se lo preguntan antes, oye, que vamos a hacer esa carretera. ¿Estáis de acuerdo los vecinos en que hagamos la carretera? Porque va a costar tanto y va a suponer o un impuesto extra o subir los existentes. O vamos a hacer un túnel, vamos a hacer una nueva estación de tren, una nueva comisaría de policía. Normalmente tienen que ver con eso. Otras veces no. Otras veces son, por ejemplo, pues el Liechtenstein, que no sé si os lo he hablado una vez de la contracrónica, el referéndum que hubo sobre el aborto, que lo intentaron pasar por ahí y no lo consiguieron. Bien, eso yo creo que debería existir en todas partes y me encantaría que existiese en lugares como España o Madrid, para ser más concreto, que nos preguntasen si quieren, por ejemplo, enterrar la M30, que se gastaron 6.000 millones de euros. Me hubiera encantado, evidentemente hubiera votado que no. Pero bueno, tú me lo comentas a raíz o relacionándolo con la iniciativa legislativa popular, la ILP,
que es lo que permite nuestro sistema. Recoges firmas y las llevas al Parlamento para que lo admita a trámite y lo discutan, pero no significa nada más, de ahí no pasa. En el mejor de los casos es que te la admiten a trámite, pero no significa que eso se vaya a convertir en ley. Pues me lo dices o me lo cuentas relacionándolo con aquella ILP de la dación en pago de hace ya unos cuantos años. Pues yo creo que está muy bien cambiar la ley hipotecaria, que es una ley hipotecaria en España muy antigua, del año, no sé si el año 1909 o 1910, vamos, que tiene 100 años de historia. Ahora bien, y hacerlo por referéndum, además, vamos a efectuar un cambio a la ley hipotecaria y que haya gente que defienda que sí y gente que defienda que no y cada uno poniendo sus argumentos. Mira, si cambiamos la ley hipotecaria e incluimos la dación en pago, que sepáis que si os compráis una casa y no podéis pagarla, con entregar las llaves bastará. Y otros que digan, sí, eso es cierto, pero a cambio las hipotecas van a ser menos accesibles, porque los bancos van a tomar eso como una prima de riesgo y entonces no concederán hipotecas con tanta alegría. Yo, la verdad, en el caso de que fuesen a cambiar la ley hipotecaria, no sé qué votaría, tendría que estudiármelo bien y cuál es el cambio que van a hacer, pero me parecería muy bien que lo hubiesen hecho. Ahora bien, lo que yo no veo es, y no lo vi entonces, esto no sé si es del año 2010 o 2011, es cambiar una ley con efecto retroactivo y solo uno de los puntos. Es decir, porque eso supone cambiar el contenido de manera unilateral, cambiar el contenido de un contrato que se firmó libre y voluntariamente por ambas partes. Todo el que se metió en una hipoteca en el año 2005, 2006, 2007, sabía lo que se estaba metiendo. Simplemente, eran mayores de edad. Y en España otra cosa no habrá. Pero garantías todas las del mundo. Tienes a un tipo y tienes que pagar bastante bien, que se llama notario, que te lee el contrato delante de tus narices. Y ahí está y el del banco, y está el promotor, estás tú. Y en el caso de que haya algún problema o el notario vea alguna cosa que no tal, te lo recuerda, que sepa usted que el contrato incluye esto. Es decir, aquí las hipotecas no fueron las participadas aquellas de Bankia, que estaba el tío del banco vendiéndola de aquella manera, que si veía que uno no entendía mucho se la colocaba igual. Es decir, firmar una hipoteca se sabe lo que se firma, y más cuando has firmado una hipoteca por 40 años. Caramba, estás comprometiéndote a un pago en los próximos 40 años de tu vida, que será pues quizá la mayor parte de lo que te queda de vida. Pero bueno, eso es lo que yo pensé entonces y lo sigo defendiendo ahora. Me parece muy bien cambiar una ley, pero no con carácter retroactivo. Es decir, cambiarla desde cero y a partir de ahora va a ser otra ley todos los que firmen una hipoteca. Simplemente asumiendo los pros y los contras que tenga el cambio de la ley. Hace unos años, siguiendo con esto de las ILPs, salió una, no sé si fue en 2011 o en 2012, llevaron una al Congreso para fijar una renta básica, que era de 650 euros, equivalente al salario mínimo interprofesional. Incluso se admitió a trámite esta de la renta básica. Bueno, pues ahí estaríamos en las mismas. Esa ILP iba dirigida a esclavizar a una parte de la población para que trabajase para la otra. Porque ¿quién iba a pagar esos 650 euros? El dinero no se recoge de los árboles, ni se cosecha, ni nada por el estilo. Si a ti o a mí me entregan 650 euros todos los meses por mi cara bonita, alguien tiene que producir esos 650 euros y alguien se los tiene que arrebatar a la fuerza para dármelos a mí. No sé si lo entiendes, Pablo, la cosa es así. ¿Crees que la mayoría tiene derecho, por muy mayoría que sea, a vulnerar tu derecho a la vida y a la propiedad? Yo personalmente creo que no. No sé, quizá por eso soy liberal. Y eso, a partir de esos dos pilares es donde uno empieza a construir sus ideas. Así que bueno, está bien que se vote, pero no que se vote cualquier cosa, no que se vote que mañana mis vecinos decidan repartirse mi moto, que es lo único que tengo. No, es que hemos decidido aquí todos los del edificio que es eso de que tú tengas moto y nosotros no. Hemos votado y nos vamos a quedar con tu moto. No, podéis legislar sobre, qué sé yo, si se van a cambiar las bombillas del portal, si vamos a cambiar el ascensor y poner uno más moderno, y eso, bueno, puedo asumirlo y que sea mayoría y que me toque pagar un poco más de comunidad, pues me parece bien, ¿no? Pero incluso si no me gusta nada, pues irme del edificio y irme a vivir a otro. Llegado a un extremo, pero lo de que pues no puedes disponer de la vida y hacienda de los demás mediante la democracia o el sufragio, ¿no? En fin, bueno, esto como veis también da para bastante, pero es que tengo más temas. Tengo una cosita de Pablo, que es de Palma de Mallorca, y que me pregunta un tema sobre el cambio climático. Y bueno, quería volver al tema del cambio climático y estas cosas. La duda que tengo yo, que me gustaría que me ayudases a saber dónde buscar como periodista,
es hasta qué punto hay relación entre los lobbies del cambio climático y los lobbies que están por la carrera espacial. En concreto, te pregunto esto por los documentales que se pueden ver en National Geographic, en los que hay pues como un interés mutuo entre los dos ámbitos. Por un lado, ves a los de la carrera espacial diciendo hace falta salir por si acaso nos cargamos el planeta. Entonces, también que como periodista, a ver si tú me podías decir dónde buscar yo información sobre este tema, porque me parece interesante y tengo ganas de verlo. Pues mira, Pablo, yo no sé si hay relación entre los lobbies del cambio climático y los de la carrera espacial, ¿no? Los que quieren que nos vayamos del planeta ya. Yo no sé si la hay, creo que no la hay, sinceramente. Es una información que no te puedo dar porque la desconozco. Yo lo que sí veo es que hay coincidencia e intereses. Es decir, no creo que la cosa vaya mucho más allá, y es una cosa que ya me había dado yo cuenta, ya se veía. Yo soy lector habitual, lo compro todos los meses desde hace muchísimos años, desde que empezó a salir en España en los años 90. Compro National Geographic, que es una revista que me gusta mucho, muy bien trabajada, es de las pocas que van quedando en papel, y efectivamente siempre están con las mismas historias. Y si ves el National Geographic Channel de la televisión, pues 3/4 partes de lo mismo. Pero vamos, creo que es una pura coincidencia de intereses, que no hay más, que no tienen ningún tipo de relación orgánica. Y bien, ya para terminar, José, que está en Madrid, me hace una última pregunta que, bueno, es más de tipo casi personal, profesional que otra cosa, pero como me la has hecho, pues es mi obligación al menos darte una respuesta. No sé si te satisfará del todo. Bueno, me gustaría saber tu opinión, tu juicio sobre lo que terminó ocurriendo con el Grupo Intereconomía. Un grupo de comunicación que parecía que llegaba en el momento justo para dar voz a aquella tendencia de derechas que estaba quedando bastante relegada, y al final, bueno, pues es un grupo que, a mi juicio, por desgracia, ha quedado en nada. Tú participaste muy activamente en los comienzos y hasta hace, creo que poco tiempo. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre lo que ha ocurrido con el grupo. En Intereconomía no solo participé activamente, sino que también trabajé allí estando en nómina, quiero decir, en los últimos años, por cierto. Yo conocí el final de Intereconomía, fui colaborador antes durante mucho tiempo. En Intereconomía aprendí muchísimo del oficio, disfruté una barbaridad, fui tremendamente libre, la verdad, es de los lugares, de los medios donde más libre he sido. Jamás me dijeron nunca nada, siempre pude decir, escribir lo que me vino en gana. Sí, a sabiendas muchas veces de que había mucha gente dentro del grupo que no pensaba lo mismo que yo, pero nunca me pusieron ni una sola pega. Yo salí de allí hace 3 años, va a hacer ahora justo en el mes de febrero de 2014. Va a hacer 3 años que salí, y salí en uno de los últimos ERES ya que hicieron, que me apunté voluntario para salir, porque estaba la cosa que tenían problemas para liquidar las nóminas. Bueno, supongo que los que tengáis edad sabéis cuando una empresa empieza a irse al garete los miles de problemas que hay, y salí de allí pues todo lo bien que pude, ¿no? El tema es que no se podía hacer mucho más a principios de 2014. Acabábamos de cerrar la edición de papel de la Gaceta un mes y medio antes, y no había para mucho más. La empresa estaba ya intentando sobrevivir como podía. Yo creo, ahora, de manera retrospectiva, ¿no? Han pasado 3 años, la empresa estaba muy endeudada, bastante endeudada. No te puedo decir cuánto, pero era que tenía una deuda considerable. Sabéis que la deuda te estrangula, ¿no? La tengas a nivel personal o corporativo o incluso estatal, la deuda te estrangula y se convierte en, la mayor losa. Por eso la deuda esclaviza, ¿no? Que eso que decía Dani Lacalle, esclaviza, no sabemos hasta qué extremo. Estaba endeudada básicamente se le juntó todo, fue una especie de tormenta perfecta. Por un lado, la gestión no fue muy buena, fue de hecho más bien mala durante varios años. Por otro lado, Mariano le puso la proa y le marcó la cruz encima. Había otras muchas empresas de medios que estaban en la misma situación, es decir, altamente endeudadas, y no terminaron de la misma manera que terminó Intereconomía. Llegó la crisis económica con la crisis publicitaria, que no había manera de conseguir anunciantes, el credit crunch, que no había modo humano de que los bancos te prestasen dinero o te financiasen lo que debías. En fin, se juntó un poco todo, y la cosa pues terminó como ha terminado, ¿no? De cualquier modo sigue existiendo, sigue estando la Gaceta.es. Intereconomía emite a través de las TDTs regionales, creo que en Madrid desde luego, no sé si también en Valencia, en Murcia, por internet por supuesto, y tiene todavía algo de actividad, evidentemente muy poca en comparación con lo que
llegó a tener en sus buenos tiempos y la influencia que llegó a tener en sus buenos tiempos. Pero bueno, yo la verdad es que espero, y todavía conservo ahí algunos amigos, espero que se reconstruya y que, bien, que vuelva a reflotarse, ¿no? Vuelva a salir adelante, porque es bueno cuantos más medios de comunicación haya, tanto un lado como el otro, y lo digo sinceramente, no estoy hablando politiqués, creo que la cosa mejor que puede tener un país es disparidad de opiniones, que tengamos por un lado periódicos o televisiones o canales de YouTube de un lado y del otro y de en medio, y que bulla el ambiente mediático. Eso significa que ese país está vivo, que en ese país caben todos y todos encuentran una vía de expresión. Muy bien, queridos amigos, pues con esta de José de Madrid termino la contrarréplica de hoy y os emplazo, ya sabéis, a mañana.